Esposa humilla a su marido en su aniversario de bodas, pero la cantante del restaurante dijo algo. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir escuchando historias increíbles como esta. Gabriel había imaginado el amor de una forma completamente distinta. Cuando se casó con Elena hace 10 años, creyó que había encontrado a su compañera de vida, alguien con quien construiría una familia sólida basada en el respeto y el afecto mutuo. Al principio, ella parecía la mujer ideal, dulce, divertida, carismática. Le prometió que siempre estarían juntos, que lo apoyaría y lo admiraría. Pero con el tiempo, la verdadera Elena comenzó a aparecer. Al principio fueron cosas pequeñas, como comentarios hirientes disfrazados de humor sobre su forma de vestir, bromas sutiles sobre su trabajo, críticas constantes a sus decisiones cotidianas. Luego llegaron los desprecios abiertos, las comparaciones con otros hombres más exitosos o atractivos, y una frialdad que se instaló en el día a día como una sombra implacable. Los gestos de cariño desaparecieron casi sin que Gabriel se diera cuenta. Ya no había abrazos al llegar a casa, ni palabras dulces al despertar. Solo quedaba el silencio y la distancia, una barrera invisible que crecía entre ellos. Gabriel intentaba justificarse, se decía que todas las parejas tenían crisis, que tal vez ella estaba estresada o que él no era suficiente. Comenzó a culparse por no ser tan interesante, tan exitoso, tan encantador como ella decía que eran otros. Por más que se esforzaba, nunca parecía bastar. Cada vez que intentaba complacerla, Elena encontraba un nuevo motivo para burlarse o mostrar su decepción. Aún así, Gabriel conservaba una pequeña esperanza. Tal vez por costumbre, por miedo a quedarse solo, o porque recordaba a la mujer que alguna vez lo había hecho sentir especial. Cuando se acercó su 10º aniversario de bodas, decidió intentarlo una vez más. Pensó que si esa noche era perfecta, quizá podrían reencontrarse. Empezó a planearlo con semanas de antelación. Investigó restaurantes románticos, eligió uno con música en vivo, iluminación tenue, y reservó una mesa con vista al jardín. Soñaba con una velada inolvidable, como las que compartían en los primeros años. Con ilusión, Gabriel se compró una camisa nueva y un blazer discreto pero elegante. Pasó tiempo eligiendo algo que pudiera agradarle a Elena, que combinara bien con sus colores y proyectara una imagen cuidada. Ese día se arregló con esmero, se afeitó con cuidado, eligió un perfume suave y elegante. Al mirarse al espejo, se sintió bien consigo mismo, algo que no ocurría desde hacía tiempo. Pero esa sensación duró poco. Apenas volvió a casa, Elena lo miró de reojo y soltó un comentario cargado de veneno. ¿Y tú para qué te arreglaste tanto? ¿Acaso tienes una cita con alguien más? Dijo con una sonrisa sarcástica, mientras respondía mensajes en su teléfono. La frase fue como una bofetada. Gabriel intentó no reaccionar, tragó saliva y sonrió con esfuerzo. No quería arruinar la noche antes de que empezara. Se repitió que lo importante era la cena, que tal vez solo estaba de mal humor. Cuando llegó la hora de salir, Elena salió del cuarto resoplando. Te estás tardando como siempre, dijo con impaciencia. Ni que fuéramos a los premios Oscar. Al ver cómo estaba vestido, soltó otra frase cargada de desprecio. Te pusiste eso, que sobreactuado estás, parece que vas a pedirle matrimonio a alguien más. Gabriel no respondió. Bajó la mirada, tragándose las ganas de defenderse. En el auto, el silencio se hizo pesado. Ella se dedicó a contestar mensajes durante todo el camino sin dirigirle una sola palabra. La emoción que había sentido por la mañana se diluía con cada minuto. Aún así, conservaba una tenue esperanza de que el ambiente del restaurante ayudara a suavizar las cosas. Al llegar, el lugar era tal como lo había imaginado, elegante, cálido, íntimo. Una mujer cantaba en el escenario con una voz dulce y melancólica. Por un instante, Gabriel pensó que tal vez la noche podía salvarse. Pero Elena no compartía su entusiasmo. Desde que se sentaron, se mostró fría, dispersa. Revisaba su teléfono sin parar y apenas contestaba a sus intentos de conversación. En más de una ocasión rodó los ojos con fastidio, como si estar allí con él fuera una pérdida de tiempo. Cuando llegó el mesero para tomar la orden, Elena ni siquiera miró el menú. Con aire de superioridad, decidió por ambos sin molestarse en preguntar a Gabriel qué quería.
Él la observó en silencio, sintiéndose cada vez más pequeño, más invisible. Elena eligió un plato que sabía perfectamente que a Gabriel no le gustaba. No seas tan delicado, dijo, sin levantar la vista del menú. Solo cómete lo que te traigan. Gabriel intentó protestar, pero su voz quedó atrapada en la garganta. La sensación de humillación lo envolvía como una niebla espesa, difícil de apartar. Aún así, respiró profundo, tragó el orgullo y forzó una sonrisa. No quería armar una escena, no ahí, frente a tanta gente. Se dijo a sí mismo que lo importante era mantener la calma, que podía resistir un poco más. Durante la cena, algunos amigos de Elena se acercaron a la mesa. Fue entonces cuando su actitud cambió por completo. De pronto, estaba animada, contando anécdotas con una risa brillante que Gabriel no escuchaba desde hacía años. Esa sonrisa, que a él ya no le dedicaba, floreció en segundos para aquellos colegas. Pero el momento más doloroso llegó cuando la conversación giró en torno al aniversario. 10 años de matrimonio, Elena, comentó uno de ellos en tono de broma, eso sí que es todo un récord. ¿Cuál es tu secreto? Elena se encogió de hombros y con una carcajada burlona, soltó. Resignación. Si pudiera volver atrás, lo pensaría 2 veces. Las carcajadas de los invitados retumbaron en la mesa como un eco cruel. Gabriel sintió que el mundo se le venía abajo. Sus manos temblaban bajo la mesa, su garganta se cerraba, y por un instante sintió que no podría mantenerse entero. Quiso levantarse, gritarle, decirle que era una mujer despiadada, pero su cuerpo no reaccionó. Se quedó inmóvil, con una sonrisa hueca que apenas ocultaba el dolor que lo atravesaba por dentro. La cantante del restaurante, que observaba discretamente la escena desde el escenario, no pudo evitar notar la tristeza en los ojos de Gabriel. Se preguntó cuántas veces habría tenido que soportar humillaciones como esa. Gabriel, mientras tanto, miraba su copa de vino. El reflejo rojo le devolvía la imagen de un hombre que ya no reconocía. Un hombre que, poco a poco, había permitido que lo pisotearan, que lo redujeran a un acompañante invisible. Algo dentro de él comenzaba a resquebrajarse. La noche aún no terminaba, pero sin saberlo, ya había comenzado el principio de su transformación. El restaurante tenía un aire refinado, con luces tenues que resaltaban cada rincón con elegancia. Las mesas estaban adornadas con velas y flores, y una suave melodía flotaba por el salón, creando un ambiente cálido y sereno. Era exactamente el tipo de lugar que Gabriel había imaginado para celebrar su aniversario. Un sitio que evocaba el romanticismo que tanto deseaba recuperar, aunque cada vez se sentía más lejos de ello. Desde que bajaron del auto, supo que la noche no sería como la había soñado. Elena caminaba a pasos rápidos, sin siquiera mirarlo, como si fuera una sombra más, y no su esposo. Gabriel, aún con la esperanza frágil de que las cosas mejoraran, se acomodó el cuello de la camisa y la siguió, con una sonrisa nerviosa. Pero apenas cruzaron la puerta del restaurante, Elena lo miró de arriba abajo con desaprobación. ¿De verdad tenías que arreglarte tanto?, murmuró, acomodándose el reloj en la muñeca. Parece que vas a una gala, no a una simple cena. El comentario cayó como un balde de agua helada. No era la primera vez que Elena criticaba su apariencia, pero Gabriel había esperado, al menos esa noche, una palabra amable. Algo que le recordara que aún quedaba un mínimo de ternura entre ellos. Pero no. Ella siempre encontraba la manera de hacerlo sentir fuera de lugar, exagerado, torpe. Tragó saliva. Quería verme bien para ti, susurró, sin saber siquiera si ella lo había escuchado. Elena no respondió. Solo caminó hacia el interior del restaurante, donde un mesero los esperaba para guiarlos. Gabriel sintió por un segundo el impulso de darse la vuelta y marcharse, pero algo lo detuvo. Aún no estaba listo para rendirse. Al llegar a la mesa, Gabriel se llevó una desagradable sorpresa, no estarían solos. 2 parejas más ya estaban allí, amigos del trabajo de Elena. Una punzada de decepción le atravesó el pecho. Él había imaginado una velada íntima, solo ellos dos, una oportunidad para reconectar. Pero claro, eso era demasiado pedir. Su presencia nunca era suficiente. Elena siempre necesitaba más gente, más atención, más espectáculo. Pensé que sería solo nosotros, dijo Gabriel en voz baja, al sentarse.
¿Para qué? Respondió Elena, sin mirarlo, mientras saludaba con efusividad a sus amigos. Sabes que no soy de cenas románticas. Y entonces, Gabriel entendió. Esa noche no era una celebración de su amor, sino otra excusa para que ella disfrutara de su círculo social, usándolo a él como simple decoración en la mesa. Los amigos de Elena lo saludaron con cortesía, pero en cuanto ella empezó a hablar, toda la atención giró hacia ella. Gabriel se volvió invisible. Mientras las copas de vino se llenaban y los platos comenzaban a llegar, Elena se convirtió en el centro de todo. La conversación giraba en torno a temas laborales. Elena contaba historias sobre su oficina, hacía bromas que provocaban carcajadas entre sus colegas, y dejaba claro con cada palabra que era la más exitosa del grupo. Gabriel intentó participar en varias ocasiones, deseando no sentirse como un extraño en su propia cena de aniversario. Pero cada vez que abría la boca para comentar algo, era interrumpido o simplemente ignorado. Eso me recuerda una vez que Elena y yo, empezó a decir con timidez. Sí, pero lo realmente interesante, lo cortó Elena con una sonrisa forzada, es que en esa ocasión yo fui quien resolvió todo en tiempo récord. Fue brillante. Las risas volvieron a la mesa como si las palabras de Gabriel jamás hubieran existido. Su rostro ardía de vergüenza. Sonrió para ocultarlo, como había aprendido a hacer durante años. La incomodidad le resultaba familiar, pero cada vez era más difícil tragarla. A medida que la cena avanzaba, la situación empeoraba. Elena actuaba como si Gabriel no estuviera allí, y cuando por fin le dirigía la palabra, era solo para hacer comentarios sarcásticos o pequeños ataques disfrazados de bromas. No bebas tanto vino, Gabriel, dijo en voz alta, aunque él apenas había tomado un par de copas. Luego te quejas de dolor de cabeza. Gabriel bajó la copa, sintiendo las miradas clavadas en él. No estoy bebiendo tanto, intentó defenderse. Solo digo, luego te pones sentimental, añadió burlándose, provocando otra ronda de risas. Gabriel apretó los puños debajo de la mesa. Su corazón latía con fuerza, pero no por emoción, sino por una mezcla de rabia, impotencia y humillación. Quería preguntarle por qué lo trataba así, por qué lo ridiculizaba delante de todos. Pero ya conocía la respuesta. Para Elena, él no era más que un accesorio, una sombra decorativa en su vida. Y lo peor aún estaba por llegar. Cuando llegó el momento del brindis, uno de los amigos de Elena levantó su copa con una sonrisa traviesa. 10 años de casados, eso sí que es un logro. Vamos, Elena, dinos cuál es el secreto para soportar tanto tiempo a un marido. Elena se reclinó en la silla con una mueca burlona. La clave es la paciencia, respondió con ironía, y saber resignarse. Si pudiera retroceder el tiempo, creo que habría elegido mejor. Las carcajadas retumbaron en la mesa. Gabriel sintió que el aire lo abandonaba. ¿Era solo una broma? Quiso creerlo, aferrarse a esa posibilidad. Pero cuando alzó la mirada para buscar complicidad en sus ojos, solo encontró frialdad. No había ternura, ni pena, ni respeto. Solo una burla cruel, como si de verdad pensara que haberse casado con él había sido un error. Y entonces, algo dentro de Gabriel se quebró. No era solo tristeza lo que lo invadía. Era la certeza de una verdad que había tratado de negar durante años. Elena no lo amaba. Quizás nunca lo había hecho. Las risas seguían a su alrededor, pero él solo escuchaba un zumbido grave, como el de una alarma distante. Sus manos temblaban. Quiso levantarse, volcarle el vino en la cara, gritarle todo el daño que le hacía. Pero no lo hizo. Porque de pronto lo entendió todo, no era la primera vez que lo hacía sentir así. Y si no cambiaba algo, tampoco sería la última. En ese preciso momento, una nueva voz rompió el murmullo del restaurante. Gabriel alzó la mirada. Sobre el escenario, la cantante ajustaba su guitarra, con una expresión grave. Esta canción, dijo, es para todos aquellos que han olvidado cuánto valen. Luego comenzó a tocar. Gabriel aún no lo sabía, pero esas palabras estaban a punto de cambiarle la vida. La música había sido siempre el refugio de Inés. Desde niña, encontraba en las canciones lo que las palabras no podían expresar. Aquella noche, mientras cantaba en el restaurante, no pudo evitar fijarse en el hombre sentado cerca del escenario.
Lo había observado desde que entró con su esposa. Al principio fue una intuición vaga, pero su mirada fue la confirmación. No era solo tristeza lo que vio en él, era resignación, agotamiento. La expresión de alguien que había dejado de luchar por ser visto. Inés había trabajado durante años en lugares como ese y había aprendido a leer a las personas con una sola mirada. Y lo que vio en Gabriel le revolvió el estómago. Desde que llegaron, él hizo todo por agradarle a su esposa, la esperó, le abrió la puerta, la miró con cariño. Pero ella no se lo devolvió. No le ofreció una sonrisa, ni un gesto amable, ni siquiera una palabra de reconocimiento. En su lugar, lo despreció. Lo ignoró. Y lo peor, lo humilló sin reparos. Frente a todos, Inés no había escuchado toda la conversación, pero las carcajadas de los acompañantes de aquella mujer le bastaron para entender lo que estaba pasando. Sabía reconocer la humillación cuando la tenía delante, sabía identificar el abuso incluso si venía disfrazado de broma. Y lo que más le dolió fue la forma en que él, Gabriel, había bajado la cabeza cuando escuchó esas palabras crueles, aceptando el desprecio como si fuera algo natural, como si lo mereciera. Mientras terminaba su canción, Inés sintió como le ardía el pecho. No era la primera vez que presenciaba algo así. Pero eso no lo hacía menos indignante. No podía quedarse de brazos cruzados, no esa noche. Respiró hondo, dejando que el último acorde se disolviera en el aire. Tenía planeada otra canción para su siguiente intervención, una balada romántica de esas que agradaban al público del restaurante. Pero cambió de opinión. Esa noche, su voz debía usarse para algo más importante. Tomó el micrófono y recorrió la sala con la mirada. Los comensales seguían con sus platos, sus risas, sus charlas, ajenos a lo que ocurría en la mesa donde Gabriel luchaba por recomponerse. Inés se aseguró de que todos la escucharan. Antes de comenzar, dijo con voz firme: «Quiero dedicar esta próxima canción a todas las personas que alguna vez han sido ignoradas, humilladas o despreciadas por alguien que no supo valorar su luz». Un murmullo se extendió entre las mesas. Algunos clientes levantaron la vista, sorprendidos por una introducción tan fuera de lo común. Pero Gabriel fue quien reaccionó con más intensidad. Inés lo vio. Notó el leve temblor en sus manos, el brillo en sus ojos. Supo, sin dudas, que había dado justo en el blanco. Sus dedos comenzaron a tocar los primeros acordes. Era una canción que hablaba de renacimiento, de resistencia, de reconstrucción interior. De esas que Inés había cantado muchas veces, pero que esa noche sentía distinta. Esa noche, la cantaba para él. El restaurante se fue sumiendo poco a poco en un silencio expectante. Aunque muchos clientes continuaban conversando, otros prestaban atención a la letra. La melodía era poderosa, cargada de emoción. La voz de Inés flotaba en el aire con una firmeza que se sentía como un abrazo invisible. Gabriel no podía apartar la vista de la cantante. Era como si cada palabra saliera directa hacia él, como si la canción narrara su vida. La letra hablaba de un hombre que había entregado todo su amor a alguien que jamás lo valoró. De noches en vela esperando una caricia que nunca llegaba. De palabras hirientes disfrazadas de ironía. De heridas silenciosas que dolían más que cualquier grito. Y entonces llegó ese verso. No eres tú el que no es suficiente. Es ella quien no sabe ver lo que tiene delante. Un escalofrío le recorrió la espalda. Su respiración se aceleró, y por un instante, todo el mundo pareció detenerse. Las frases de la canción le golpeaban como verdades que llevaba años escondiendo. Durante años, Gabriel se había convencido de que si se esforzaba lo suficiente, si era más amable, más paciente, más silencioso, quizás Elena lo volvería a amar. Quizás le devolvería algo de afecto. Pero tal vez nunca se trató de él. Tal vez el problema nunca fue que él no fuera suficiente. Tal vez ella nunca lo mereció. La revelación le cayó como una piedra. El aire le faltaba, pero por primera vez sentía que estaba respirando. Miró a su alrededor. Notó que muchas personas lo observaban. Pero no como los amigos de Elena, que se habían reído de él. No. Estas miradas eran diferentes, había comprensión, empatía. Algunos hombres le dirigían gestos de respeto, otras mujeres le sonreían con delicadeza, como si quisieran decirle, te entiendo.
y entonces, sintió los ojos de Elena sobre él. Se giró lentamente. Allí estaba, con el ceño fruncido, los labios apretados. Su mirada se movía nerviosa entre él y el resto del salón. La canción había cambiado el ambiente. Lo que había empezado como una cena de celebración con risas, ahora se había vuelto algo tenso, íntimo, revelador. Elena sentía el escrutinio ajeno y no le gustaba. Nunca había soportado ser el centro de atención si no era para ser admirada. Gabriel lo vio en su cara, ese gesto de fastidio, de incomodidad. Sabía lo que venía. Estaba a punto de decirle que dejara de hacer un espectáculo. Que estaba exagerando. Que estaba arruinando la noche. Que siempre hacía un drama. Pero por primera vez en mucho tiempo, él no sintió miedo. La voz de Inés seguía llenando el aire, y con cada palabra, Gabriel sentía como algo dentro de él comenzaba a cambiar. Era como si, por primera vez, pudiera observar su vida desde afuera, como si pudiera verse a sí mismo con claridad, sin excusas ni autoengaños. Y lo que vio no le gustó. Vio a un hombre que había pasado demasiados años permitiendo que lo pisotearan. Un hombre que se convenció de que su valor dependía de la aprobación de una mujer que nunca lo valoró. Un hombre que había cambiado sus pasiones por rutinas, su risa por silencios, su luz por sombra, y su felicidad por una jaula dorada hecha de falsas apariencias. Sintió un nudo en la garganta. Pero no era tristeza. Era algo más profundo, más potente. Era rabia. Era indignación. Era el primer destello de algo que llevaba demasiado tiempo dormido dentro de él, el deseo de recuperar su vida. La canción terminó con un acorde final que pareció vibrar en su pecho. Y un silencio expectante llenó el restaurante. Inés bajó la mirada y se encontró con los ojos de Gabriel. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Ahora es tu decisión. Gabriel tragó saliva y respiró hondo. No sabía qué iba a hacer. Pero por primera vez en años, tenía la certeza de que no podía seguir viviendo como hasta ahora. Elena movió su silla, lista para lanzar algún comentario sarcástico, seguramente para restarle importancia a todo. Pero Gabriel ya no la escuchaba. Algo dentro de él se había activado, y esta vez no iba a silenciarlo. La música de Inés todavía flotaba en el ambiente, pero lo que comenzaba a tomar forma en la mente de Gabriel era mucho más profundo. No era solo la letra de la canción, ni la melodía que parecía escrita para él. Era como cada palabra se aferraba a su piel, arrancando uno a uno los recuerdos que había intentado enterrar. Cerró los ojos, y de pronto su mente lo llevó de regreso a los primeros años de su matrimonio con Elena. Recordó cómo, al principio, ella lo hacía sentir especial. Cómo lo miraba con admiración y lo llenaba de promesas. Recordó la emoción con la que le dijo sí frente al altar, creyendo que esa mujer lo cuidaría, lo apoyaría, lo amaría incondicionalmente. Pero con el tiempo, esa ilusión se fue desmoronando. Recordó la primera vez que ella lo criticó con dureza por una camisa que a él le encantaba. Sin mirarlo dos veces, le dijo que parecía un payaso. Después de eso, comenzó a cambiar su forma de vestir, eligiendo solo ropa que ella aprobara, aunque no le gustara. Luego vinieron los comentarios sobre su cuerpo, sobre su forma de expresarse, sobre sus sueños. Recordó la vez en que le dijo que su pasión por la música era una pérdida de tiempo, que jamás ganaría dinero con eso. Y cómo, después de esas palabras, dejó de lado su guitarra, su cuaderno de letras, su estudio. Recordó los aniversarios olvidados, los cumpleaños ignorados, los lo siento, tengo trabajo y los no seas tan emocional. Recordó cómo, en cada encuentro con amigos, se esforzaba por ser el esposo perfecto, sonriendo, cediendo, callando, mientras ella brillaba, lo eclipsaba, y se burlaba de sus intentos de participar. Recordó todas las veces que lloró en silencio cuando ella lo dejaba hablando solo, cuando lo ridiculizaba en público, cuando su mirada se volvía más opaca, día tras día. Y sobre todo, recordó cada vez que se dijo a sí mismo que tenía que aguantar. Que así era el amor. Que todas las parejas tenían problemas. Que si él solo cambiaba un poco más, todo mejoraría. Pero ahora, con la voz de Inés llenando cada rincón del restaurante, y con decenas de ojos posados sobre él, ya no con burla, sino con comprensión, Gabriel entendió la verdad más brutal de todas. Él nunca había sido insuficiente para Elena.
No porque le faltara algo, sino porque ella nunca quiso verlo. Pasó 10 años de su vida intentando demostrarle a una mujer sin alma que valía la pena. Cuando en realidad, ella jamás mereció su amor. Su respiración se aceleró. Las lágrimas le nublaron la vista. Sus manos temblaban sobre su regazo, pero en medio de esa tormenta interna, una calma inesperada lo invadió. Y tomó una decisión. Llevó la mano a su dedo anular y sintió la frialdad del anillo de matrimonio sobre su piel. Aquel aro de oro que un día representó amor, esperanza y compromiso, ahora pesaba como una cadena. Lo giró lentamente. Sintió su textura. Lo recorrió con el dedo, saboreando ese instante de ruptura. Y con un suspiro profundo, lo deslizó fuera. Lo dejó caer sobre la mesa. El pequeño sonido del metal golpeando la superficie fue como un trueno dentro de su mente. Elena, que hasta ese momento parecía distraída, giró la cabeza al escuchar el ruido. En ese momento, Elena parecía más molesta por la atención que estaban recibiendo que por cualquier otra cosa. Levantó la mirada y vio lo que Gabriel acababa de hacer. ¿Qué diablos crees que estás haciendo?, espetó en voz baja, con una sonrisa sarcástica, como si creyera que todo aquello era una broma absurda. Pero Gabriel no se dejó intimidar. La miró con una expresión que nunca antes había mostrado, firme, sereno, sin un solo rastro de miedo o inseguridad. Estoy haciendo lo que debía haber hecho hace mucho tiempo, dijo, su voz más fuerte de lo que esperaba. Estoy eligiéndome a mí mismo. La sonrisa de Elena se desvaneció. Miró a su alrededor, notando que varias personas los observaban con atención. Algunas con discreción, otras sin el menor esfuerzo por ocultar su interés. El ambiente del restaurante había cambiado. Ya no era solo un espectáculo con música en vivo. Se había convertido en un momento de verdad. Y eso, más que cualquier palabra de Gabriel, era lo que más la incomodaba. No seas ridículo, Gabriel, dijo soltando una risa forzada, intentando minimizar la situación. Solo estás haciendo una escena innecesaria. Pero él ya no sentía miedo. Ya no sentía la necesidad de justificarse, de explicarse, de intentar hacerle entender algo que, en el fondo, sabía que ella jamás comprendería. Se puso de pie, sintiendo el latido acelerado de su corazón. A su alrededor, el silencio se volvió más denso. Todos parecían contener la respiración, esperando ver qué haría. Respiró hondo, y por primera vez en 10 años, habló con total claridad. Sin titubeos. Sin temor. Yo merezco más. No lo dijo con rabia. No lo dijo con resentimiento. Lo dijo con la convicción de quien por fin ha despertado de una larga pesadilla. Y esas palabras, simples pero firmes, tenían más peso que cualquier otra cosa que pudiera haber pronunciado. Un murmullo recorrió el restaurante. Algunas personas comenzaron a asentir con la cabeza. Poco a poco, los primeros aplausos surgieron desde diferentes mesas, primero tímidos, luego más decididos, hasta convertirse en una ovación contenida, serena, poderosa. No era un aplauso escandaloso, sino un gesto de reconocimiento. Un acto de solidaridad. Elena se quedó rígida. Sentía como la humillación le ardía en la piel. Su rostro se tornó rojo, una mezcla de furia y vergüenza. Siéntate, Gabriel, le ordenó entre dientes. No hagas el ridículo. Pero Gabriel sonrió. Y esa sonrisa fue la prueba definitiva de que algo en él había cambiado para siempre. El único ridículo aquí eres tú, Elena, respondió con una tranquilidad que desarmaba. No esperó su reacción. No le dio espacio para una nueva herida. No le debía más explicaciones, ni palabras, ni lágrimas. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida. El sonido de los aplausos lo envolvía como una brisa cálida, pero en su mente solo existía un pensamiento. Libertad. Con cada paso, sentía que las cadenas que lo habían mantenido atado a una vida sin amor se rompían, una por una. No miró hacia atrás. No sintió la necesidad de hacerlo. Elena ya no era su presente, y mucho menos su futuro. Solo era una lección aprendida. Un capítulo cerrado. Y mientras atravesaba la puerta del restaurante y el aire fresco de la noche rozaba su piel, supo con absoluta certeza que esa noche no sería recordada como su aniversario de bodas.
Sería recordada como la noche en que finalmente despertó. El aire nocturno era ligero, fresco, acariciaba su rostro como si le diera la bienvenida a una nueva realidad. Fuera del restaurante, de pie sobre la acera, cerró los ojos y respiró hondo, dejando que el oxígeno llenara sus pulmones y lo liberara. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía miedo. No sentía esa angustia constante que lo había acompañado durante años. Ese peso invisible que lo había mantenido atrapado en una relación que solo le había traído dolor. En su lugar, lo único que sentía era alivio. Un alivio tan profundo, tan sereno, que casi le parecía irreal. Miró a su alrededor. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos, los autos pasaban veloces por la avenida, y la vida seguía como si nada hubiera ocurrido. Para el mundo, era solo una noche más. Pero para él, todo era distinto. Acababa de cerrar un capítulo de su vida. Uno que había durado demasiado tiempo. Uno que casi lo consume. Uno que casi le hace olvidar quién era. Pero ahora estaba libre. Aunque la libertad era deseada, también traía consigo su propia carga. En los días que siguieron, Gabriel vivió una montaña rusa de emociones. Hubo momentos en los que sintió un vacío profundo, como si estuviera de luto por algo que en realidad nunca le perteneció. Se despertaba en la cama esperando, por inercia, escuchar los pasos de Elena en la habitación, aún. Gabriel seguía despertando con el reflejo automático de esperar que la puerta del dormitorio se abriera y que ella, Elena, entrara con su habitual presión hecha de indiferencia. Pero la realidad era otra. Estaba solo. Las primeras noches fueron las más difíciles. A pesar de todo lo que había sufrido junto a Elena, la costumbre de su presencia aún pesaba en la rutina. La casa, que antes se sentía como una prisión, ahora parecía demasiado grande. Demasiado silenciosa. Se descubría mirando el teléfono, con la tentación de escribirle. De preguntarle cómo estaba. De buscar, de alguna manera, aferrarse a lo conocido. Pero se detenía antes de hacerlo. Sabía que ese impulso era solo un eco de una vida que ya no le pertenecía. La tristeza era inevitable. Pero a medida que los días pasaban, algo dentro de él empezó a cambiar. En vez de llenar el vacío con nostalgia, decidió llenarlo con acción. Había pasado demasiados años viviendo para Elena. Moldeando su vida en función de sus deseos, sus exigencias, su frialdad. Ahora, por fin, había llegado el momento de redescubrir quién era cuando no debía complacer a nadie. El primer paso fue recuperar su independencia profesional. Antes de casarse, Gabriel había trabajado en una pequeña pero acogedora editorial, donde encontraba satisfacción entre letras e historias. Pero poco después del matrimonio, Elena lo fue convenciendo, con palabras veladas o directas, de que su trabajo era insignificante. Una pérdida de tiempo, decía ella, comparado con la proyección de su carrera. Poco a poco, Gabriel fue renunciando a sus ambiciones. Convenciéndose de que quedarse en casa, apoyarla, ser el esposo adecuado, era suficiente. Pero ahora entendía cuán equivocado había estado. Una mañana, luego de un largo rato de reflexión, encendió su computadora y comenzó a buscar ofertas de trabajo. Al principio, dudó. ¿Y si nadie lo contrataba? ¿Y si ya no era tan bueno como antes? Pero entonces recordó quién había sido antes de Elena, un hombre talentoso, apasionado por las palabras, lleno de ideas y energía creativa. No iba a dejar que el miedo volviera a paralizarlo. Después de enviar varios currículums, recibió una respuesta inesperada. Su antigua jefa, Sofía, le respondió con entusiasmo. Recordaba bien su talento. Y le ofreció una entrevista de inmediato. Gabriel sintió un nudo en la garganta al leer el mensaje. Era como si la vida le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad. El día de la entrevista se vistió con seguridad. Eligió una camisa que le gustaba y un pantalón con el que se sentía fuerte. Caminó hacia la editorial con la cabeza en alto, con la determinación de quien está listo para recuperar lo que una vez le fue arrebatado. Al entrar en la oficina y sentarse frente a Sofía, todo fluyó con naturalidad. Hablar sobre libros, sobre ideas, sobre proyectos, era como si nunca hubiera dejado de hacerlo. Al final de la reunión, Sofía le estrechó la mano con una sonrisa. Bienvenido de vuelta, Gabriel. Te necesitamos aquí.
Salió de la oficina con una sensación de triunfo. Había dado el primer paso hacia su nueva vida. Pero no solo recuperó su trabajo. También empezó a retomar las cosas que una vez lo hacían feliz, y que había abandonado por culpa de su relación con Elena. Compró un nuevo cuaderno y comenzó a escribir de nuevo. Al principio las palabras salían torpes, como si hubieran estado atrapadas demasiado tiempo. Pero poco a poco, las ideas volvieron a fluir. Y con ellas, también volvió el Gabriel de antes. Salió a caminar más. Llamó a viejos amigos, aquellos con los que había perdido contacto porque a Elena nunca le agradaron. Descubrió que aún estaban ahí. Que aún lo valoraban. Se permitió reír sin miedo a ser juzgado. Hablar sin temor a ser interrumpido. Vivir sin la sombra de una mujer que lo había hecho sentir invisible. Mientras Gabriel reconstruía su vida, Elena comenzaba a enfrentarse a algo que nunca había experimentado: el vacío real. La ausencia de alguien que le había dado todo, sin pedir nada a cambio. Al principio no le dio importancia a la salida de Gabriel. Estaba convencida de que era una rabieta pasajera. Que, como siempre, él volvería arrepentido. Pero con cada día que pasaba y él no intentaba contactarla, algo dentro de ella comenzaba a incomodarse. Miraba el anillo de bodas sobre la mesa. Lo había recogido del restaurante, después de que él lo dejara allí. No sabía por qué lo había guardado. Se decía a sí misma que no significaba nada. Que Gabriel jamás había sido indispensable para ella. Pero entonces, en los pequeños detalles del día a día, empezó a notar su ausencia. No había café esperándola por la mañana. No había mensajes preguntando a qué hora volvería. La casa estaba vacía. No estaba su voz. Ni su risa contenida. Ni su presencia silenciosa, siempre dispuesta a... Gabriel había comenzado a revisar su teléfono con más frecuencia de la que quisiera admitir, esperando un mensaje que no llegaba. Pensó en escribirle. Pero su orgullo se lo impidió. ¿Por qué tenía que ser él quien diera el primer paso? Elena siempre había sido la que esperaba que él pidiera disculpas, que buscara soluciones, que arreglara lo que ella misma rompía. Pero esta vez él no lo hizo. Y entonces, poco a poco, la realidad empezó a golpearla. Había dado por sentado que Gabriel siempre estaría ahí. Que su amor incondicional sería suficiente para mantenerlo atrapado a su lado, sin importar cuánto lo despreciara. Pero ahora, él se había ido. Y por primera vez en su vida, Elena probó lo que era perder a alguien valioso. Comprenderlo no significaba admitirlo. Su orgullo seguía intacto. Su ego, herido, se negaba a aceptar que tal vez, solo tal vez, había sido ella quien destruyó su propio matrimonio. Mientras Elena quedaba atrapada en su arrogancia, Gabriel avanzaba. Y con cada paso que daba, se sentía más fuerte. Más libre. Más él. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente, Gabriel comenzó a sentirse diferente. Al principio, fue un cambio sutil. Una ligereza en el pecho. Como si la jaula invisible en la que había vivido durante años finalmente comenzara a desaparecer. Se dio cuenta de que, por primera vez en mucho tiempo, podía mirarse al espejo sin escuchar la voz de Elena en su cabeza. Sin esas críticas que lo habían perseguido durante demasiado tiempo. Ya no veía el reflejo de un hombre apagado. Ahora veía a alguien que volvía a la vida. Redescubrió partes de sí mismo que había olvidado. Pequeños gestos cotidianos, elegir su ropa sin miedo al juicio de nadie, probar un perfume solo porque le gustaba el aroma, preparar un café solo para él sin preguntar a nadie si quería otro. Se permitió experimentar la libertad en sus formas más simples. Y encontró placer en lo cotidiano. Lo que antes era un ciclo repetitivo de complacencia y resignación, ahora se transformaba en una oportunidad de exploración. De redescubrimiento. Aceptó invitaciones a eventos sociales. Algo que antes evitaba, porque Elena siempre encontraba una excusa para no ir, o lo hacía sentir incómodo si lo acompañaba. Su primer encuentro con ese nuevo mundo fue en una exposición de arte. Una de sus nuevas compañeras de trabajo lo invitó. Se sintió nervioso. Inseguro. Pero al llegar, comprendió que nadie lo miraba con juicio. Nadie esperaba nada de él.
Era solo un hombre más en un espacio lleno de arte, música y conversación. Y por primera vez en años, se permitió disfrutarlo. Mientras caminaba entre pinturas y esculturas, conoció a varias personas. Algunas compartieron historias parecidas a la suya. Una mujer mayor, de cabello canoso y vestido elegante, le contó cómo había dejado un matrimonio de más de 30 años. Nunca es tarde para elegir la paz, le dijo con una sonrisa que aún le brillaba en los ojos. Un joven artista le habló de su viaje por el mundo, y de cómo el arte lo había salvado de un pasado oscuro. Y en cada conversación, Gabriel se sentía un poco más ligero. Un poco más libre. Con el tiempo, las salidas se volvieron más frecuentes, cafés con amigos, cenas en restaurantes nuevos, paseos por el parque sin tener que preocuparse por volver a casa a tiempo para alguien más. Se permitió reír sin contenerse. Hablar sin miedo a ser interrumpido. Ser visto, sin necesidad de esconderse. Y en medio de todo eso, Gabriel se dio cuenta de algo que lo tomó por sorpresa: estaba redescubriendo su propia belleza. No solo en términos físicos, aunque eso también había cambiado. Sus ojos brillaban más. Su piel tenía otra luz. Su espalda se mantenía erguida. Pero lo más importante era que ya no medía su valor con los ojos de otra persona. Ya no se preguntaba si Elena lo encontraría atractivo, si su ropa sería de su agrado, si su forma de hablar sería la correcta. Ahora se vestía, se arreglaba y se movía por el mundo para sí mismo. Y eso lo hacía sentir más poderoso que nunca. Fue en una de esas noches, caminando sin rumbo fijo por la ciudad, cuando el azar lo llevó de vuelta a Inés. Había estado explorando nuevas cafeterías y librerías, cuando al doblar una esquina la vio, sentada en la terraza de un pequeño bar, con su guitarra apoyada en la silla de al lado. Gabriel se detuvo un instante, sin saber si debía acercarse. Pero Inés lo vio primero. Y le sonrió, con esa calidez natural que parecía abrazarlo sin tocarlo. Siéntate, le dijo, señalando la silla vacía. Quédate conmigo un rato, dijo Inés, haciendo un gesto con la mano. Gabriel aceptó sin dudar. Se sentó frente a ella y, por un momento, ninguno de los dos habló. Solo se miraron, como si en ese breve instante reconocieran todo lo que había cambiado desde la última vez que se vieron. Finalmente, Gabriel tomó aire y soltó una leve risa. Creo que te debo una conversación desde aquella noche en el restaurante, dijo, entrelazando los dedos sobre la mesa. Inés sonrió y asintió con serenidad. No hay deuda. Pero me alegra verte. Te ves diferente, más vivo. Gabriel bajó la mirada y sonrió, sintiendo un leve rubor en las mejillas. Era extraño recibir cumplidos después de tanto tiempo sin ellos. Pero lejos de incomodarlo, ese gesto le pareció un recordatorio de cuánto había cambiado. Esa noche lo cambió todo para mí, confesó, levantando la mirada. No sé si habría tenido el valor de irme, si no hubieras cantado esa canción. Me hizo ver lo que estaba frente a mí todo el tiempo, y que me negaba a aceptar. Inés lo miró con atención, su expresión era serena, comprensiva. Yo solo canté, dijo con suavidad. Tú ya sabías la verdad, solo necesitabas oírla en voz alta. Gabriel sintió un nudo en la garganta. Esas palabras eran simples, pero profundas. Se dio cuenta de que Inés tenía razón. Durante años, en lo más profundo de su ser, él ya sabía que no era feliz. Que no estaba siendo tratado con amor ni respeto. Pero se había convencido de que debía soportarlo. Que con el tiempo, las cosas cambiarían. Que no era para tanto. Había sido su propio miedo el que lo mantuvo atrapado. Y solo cuando vio todo reflejado en una canción, pudo admitirlo. Gracias, susurró, cargado de emoción. Por la canción, por las palabras, por lo que hiciste, sin siquiera saberlo. Inés extendió la mano y le dio un suave apretón. A veces, solo necesitamos un pequeño empujón en la dirección correcta. Pero el verdadero mérito es tuyo, Gabriel. No todos los hombres en tu situación habrían tomado la decisión que tomaste. Gabriel sintió una punzada en el pecho al pensar en eso. ¿Cuántos hombres seguían atrapados en relaciones que los consumían? ¿Cuántos seguían creyendo que debían callar, aguantar, soportar? ¿Cuántos habían aprendido a negar sus propias emociones para sostener un amor que no los amaba? Por primera vez entendió que su historia no era solo suya.
Que muchos más necesitaban escuchar lo mismo que él había escuchado aquella noche. Pasaron horas conversando, compartiendo historias, risas, anécdotas, como si fueran amigos de toda la vida. Inés le habló de su amor por la música, de cómo cada canción que interpretaba tenía una historia detrás, un propósito. Gabriel le habló de su deseo de escribir de nuevo. De cómo sentía que tenía mucho por contar, y que por primera vez en años, quería hacerlo sin miedo. Cuando se despidieron, Gabriel caminó por las calles con una calidez en el pecho. Había encontrado en Inés algo más que una cantante que había cambiado su vida. Había encontrado una amiga. Una aliada en su proceso de reconstrucción. Y con cada paso que daba, se reafirmaba una verdad que ahora conocía con total certeza. Ya no era el mismo hombre que entró a ese restaurante aquella noche. Había vuelto a ser el mismo. Y esta vez, nadie volvería a hacerle dudar de su valor. El tiempo siguió su curso, y Gabriel ya no era aquel que salió con el corazón en ruinas, sino un hombre renovado, con una determinación que jamás había sentido. Su vida había cambiado de maneras que no habría imaginado. Se sentía fuerte. Libre. En paz consigo mismo. Había vuelto a escribir. Había creado nuevas amistades. Y, lo más importante, se había convertido en el dueño de su propia historia. Ahora se encontraba en un evento organizado por la editorial donde trabajaba. Una gala para celebrar nuevos talentos y el éxito de los proyectos en los que había estado involucrado. Vestía un traje elegante. Pero no lo había elegido para impresionar a nadie. Lo había elegido porque se sentía bien con él. Porque lo hacía sentirse seguro. Porque le recordaba al hombre en el que se había convertido. Caminaba entre los invitados con naturalidad. Sonriendo. Charlando. Sintiendo que, por fin, pertenecía a un mundo donde no necesitaba pedir permiso para existir. Entre conversaciones y brindis, Gabriel se sintió más pleno que nunca. Ya no era el hombre que se ocultaba en la sombra de una esposa que lo despreciaba. Ni el que buscaba aprobación en la mirada de alguien que jamás lo valoró. Ahora, cuando la gente hablaba con él, lo miraban a los ojos. Lo escuchaban con interés. Lo respetaban. Se había convertido en una persona con voz propia, con una luz que nadie más podría apagar. Pero el pasado, a veces, tiene formas caprichosas de reaparecer. Estaba observando una exposición de ilustraciones cuando sintió una presencia familiar a su lado. Su cuerpo reaccionó antes que su mente, un escalofrío sutil recorrió su espalda. No necesitó girarse para saber quién era. Esa voz. Esa cadencia arrogante con la que pronunciaba cada palabra seguía grabada en algún rincón de su memoria. Vaya, Gabriel, no esperaba verte aquí. Se giró lentamente, con una calma que incluso a él le sorprendió. Allí estaba Elena. Traje impecable. Cabello perfectamente peinado. La misma expresión altanera de siempre. Pero había algo en ella que parecía distinto. O tal vez no era ella quien había cambiado, sino la forma en que él la veía. Durante años la había mirado con anhelo. Con el deseo desesperado de ser suficiente para ella. Después con dolor. Con decepción. Ahora, lo que veía, era solo una mujer. Una más. Una figura vacía. Elena lo recorrió con la mirada de arriba abajo, como solía hacerlo en el pasado. Pero esta vez, su evaluación no le afectó en lo más mínimo. Te ves diferente, dijo con un tono que pretendía ser un halago, pero sonaba más como una observación forzada. Gabriel sonrió con cortesía. Sin emoción alguna. Lo estoy, respondió, sin sentir necesidad de explicar más. Elena ladeó la cabeza, como intentando descifrarlo. No estaba acostumbrada a verlo así. Durante años, había sido ella quien dominaba cada interacción. Quien tenía el control. Pero ahora, por primera vez, Gabriel marcaba el ritmo. Y eso la desconcertaba. Me alegra verte bien, dijo con una sonrisa ensayada. Aunque, para serte sincera, me ha costado acostumbrarme a tu ausencia. Gabriel levantó una ceja. No estaba sorprendido. Sabía perfectamente a qué juego estaba jugando. La conocía demasiado bien. Elena nunca se disculpaba. Nunca admitía errores.
Pero sí sabía manipular. Sabía disfrazar sus palabras con nostalgia, con medias verdades. Buscaba meterse en su mente. Despertar en él un eco del hombre que una vez fue. Ese que se habría derretido con la más mínima insinuación de arrepentimiento. Pero ese hombre ya no existía. Ah, sí. Respondió con una ligera sonrisa. Qué curioso. Porque yo no he sentido lo mismo. El impacto en el rostro de Elena fue sutil, pero Gabriel lo notó. Ella no estaba acostumbrada a escucharlo hablar así. Con esa seguridad. Con esa indiferencia que pesaba más que cualquier enojo o resentimiento. Vamos, Gabriel, insistió ella, con un tono más suave, como si intentara apelar a algún recuerdo compartido. 10 años juntos no desaparecen de la noche a la mañana. Estoy segura de que, en algún momento, has pensado en mí. Gabriel inclinó la cabeza, evaluándola. Sí. Había pensado en ella. Pero no de la forma en que ella creía. No con amor. Ni con tristeza. La había pensado como una lección. Como un capítulo cerrado. Como algo que ya pertenecía al pasado. Por supuesto que pensé en ti, dijo con voz firme. Pensé en todas las veces que me ignoraste. En cada ocasión en la que tuve que hacerme pequeño para que tú te sintieras grande. En las palabras que me tragué porque temía tu desprecio. Elena desvió la mirada. Incómoda. Sabía que lo que él decía era verdad. Pero no podía aceptarlo. Pensé en el hombre que fui a tu lado, continuó Gabriel. Y pensé en lo que soy ahora, sin ti. Y te diré algo, Elena, nunca me he sentido mejor. El silencio que siguió fue denso. Elena lo miró. Sus labios entreabiertos, buscando algo que decir. Pero, por primera vez, no tenía las palabras adecuadas. Siempre había creído que Gabriel dependía de ella. Que lo tenía asegurado. Que, tarde o temprano, volvería, como siempre lo había hecho. Pero ahora lo veía con claridad. Él no iba a regresar jamás. Supongo que has cambiado más de lo que pensaba, dijo al fin, con un tono que intentaba sonar casual, aunque dejaba entrever una frustración contenida. Gabriel sonrió. Sintiendo una ligereza que jamás había experimentado en su presencia. Sí, Elena. Y créeme, no pienso volver atrás. Ella asintió lentamente, tratando de recuperar la compostura. Aunque sus ojos no podían ocultar la incomodidad. De todas formas, fue bueno verte, murmuró, con la falsa amabilidad de quien quiere salir de una conversación sin perder dignidad. Pero Gabriel ya no jugaba a esos juegos. Sí. Supongo que lo fue. No hubo despedidas emotivas. No hubo palabras cargadas de nostalgia. No hubo una última mirada, ni un intento de retenerlo. No hubo nada. Porque para Gabriel, Elena ya no era parte de su historia. Con un último gesto de cortesía, Gabriel se dio la vuelta y se alejó con la cabeza en alto, con pasos firmes, con la certeza absoluta de que, por primera vez en su vida, estaba exactamente donde debía estar. Y mientras se adentraba en la multitud, sintió la dulce confirmación de que no solo había dejado atrás a Elena, sino también todo lo que alguna vez lo hizo dudar de su propio valor. La mañana amaneció con un cielo despejado. Un azul brillante que se reflejaba en los ventanales de los edificios y en el pavimento aún húmedo por la lluvia de la noche anterior. Gabriel abrió los ojos lentamente, sin la pesadez que solía sentir al despertar en el pasado. Ya no había angustia. Ni miedo. Ni el vacío de quien vive atrapado en una vida que no le pertenece. Había paz. Había libertad. Se incorporó en la cama y estiró los brazos con una sonrisa ligera en los labios. Miró alrededor de su habitación y sintió una calidez distinta en el pecho. Había redecorado el espacio en los últimos meses, llenándolo de color, de plantas, de pequeños objetos que lo hacían sentirse en casa. Antes, su hogar había sido un lugar frío, donde cada mueble estaba elegido para agradar a alguien más, donde cada rincón le recordaba la presencia sofocante de Elena. Pero ahora, cada cuadro en la pared, cada libro en el estante, cada alfombra bajo sus pies era una elección suya. Una extensión del hombre que había vuelto a ser. Se levantó con calma, disfrutando la sensación de la madera tibia bajo sus pies descalzos.
Caminó hasta la cocina y se preparó un café fuerte, dejando que el aroma llenara el aire. Durante años, había preparado 2 tazas cada mañana, una para él y otra para ella. Ahora solo necesitaba una. Y, en lugar de tristeza, aquella idea lo llenaba de satisfacción. No extrañaba a Elena. No extrañaba la rutina vacía. Las conversaciones unilaterales. La constante sensación de estar esforzándose por recibir una simple migaja de afecto. Por primera vez en su vida, se sentía completo estando solo. Mientras bebía su café, miró la libreta que había dejado sobre la mesa la noche anterior. Había vuelto a escribir con una pasión que creía perdida. Y ahora, las páginas estaban llenas de ideas, relatos, fragmentos de pensamientos que fluían sin contención. Se permitió soñar con publicar algún día. Con compartir su voz con el mundo. Sin miedo a ser silenciado. Ya no tenía que pedir permiso para ser quien era. La claridad de la mañana lo envolvía, y con ella, la certeza de que aquella noche de humillación en el restaurante, la que creyó que sería uno de los momentos más dolorosos de su vida, había sido, en realidad, su mayor victoria. Si Elena no lo hubiera despreciado de aquella forma. Si Inés no hubiera cantado esas palabras que encendieron una chispa en su interior. Tal vez aún seguiría atrapado en esa prisión disfrazada de matrimonio. Pero ahora veía todo desde otra perspectiva. No había perdido nada. Todo lo que verdaderamente necesitaba siempre estuvo dentro de él. Ese día decidió hacer algo distinto. En lugar de sumergirse en el trabajo o en su escritura, salió a caminar sin rumbo fijo. Se permitió observar la ciudad con nuevos ojos, sin la prisa con la que solía moverse antes. Pasó por una librería y entró, casi sin pensarlo. Recorrió los pasillos con calma, disfrutando el simple placer de elegir un libro solo porque le llamaba la atención, sin necesidad de justificarse ante nadie. Mientras pagaba en la caja, el vendedor, un hombre mayor, de lentes gruesos, le sonrió con amabilidad. Parece el tipo de persona que disfruta de una buena historia, comentó, mientras le entregaba la bolsa. Gabriel sonrió y asintió. Sí, aunque creo que, por primera vez, estoy disfrutando escribir la mía propia. El hombre arqueó una ceja con interés, pero no preguntó más. Gabriel no necesitaba saber exactamente qué vendría después. Solo sabía que, esta vez, él tenía la pluma en la mano. Se detuvo en una cafetería y encontró una mesa junto a la ventana. Sacó su cuaderno y comenzó a escribir sin pensarlo demasiado, dejando que las palabras fluyeran, como si siempre hubieran estado ahí, esperando el momento adecuado para salir. Escribió sobre libertad. Sobre valentía. Sobre el renacimiento de un hombre que había aprendido a valorarse. Escribió sin límites. Sin la sombra de nadie dictándole lo que debía hacer. Sin la necesidad de buscar validación en los ojos de otra persona. Las horas pasaron sin que se diera cuenta, hasta que la luz del sol comenzó a teñirse de tonos dorados y naranjas. Miró su reloj. Y sonrió. No tenía prisa. No tenía un horario impuesto por alguien más. ¿Podía? Podía sentarse allí todo el tiempo que quisiera, disfrutando de su café y de sus palabras. En algún momento, su teléfono vibró con un mensaje de una de sus amigas, una invitación a una reunión esa misma noche. Una cena improvisada, con risas, anécdotas y compañía sincera. En el pasado, Gabriel habría preguntado a Elena si le parecía bien que saliera. Habría considerado si eso la molestaría. Habría buscado alguna excusa para no ir. Pero ahora, simplemente respondió con un «Allí estaré». Y sintió una emoción genuina por el simple hecho de compartir tiempo con personas que lo valoraban. La vida, comprendía ahora, no se trataba de encontrar a alguien que lo completara. No se trataba de encajar en la idea de felicidad de otra persona. Se trataba de descubrirse a sí mismo. De celebrarse. De permitirse ser pleno sin condiciones. Cuando se puso de pie para salir de la cafetería, se dio cuenta de que su reflejo en la ventana ya no le era ajeno. Se reconocía en ese hombre de mirada serena y postura firme. No era el mismo que había entrado a aquel restaurante con el corazón lleno de ilusiones rotas. Tampoco era el que había salido con los ojos húmedos, sintiéndose perdido. Ahora era un hombre que se había reconstruido desde las cenizas.
Que había aprendido a amarse y respetarse como nunca antes lo había hecho. El pasado ya no tenía poder sobre él. No importaba cuántas veces hubiera sido minimizado, ignorado o herido. Lo que realmente importaba era que había elegido seguir adelante. Que había decidido escribir su propia historia. Sin miedo. Sin culpa. Sin la sombra de nadie más. Y esta vez, esa historia le pertenecía solo a él. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás leyendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias transformadoras como esta. Haz clic en la historia que aparece ahora en tu pantalla. Y déjate sorprender.